Les queremos recomendar el libro ¿Dónde está Arte?, de la autora invitada Ekaterina Álvarez, el cual tuvo una presentación en la Feria Internacional del Libro UABC en su 25ª edición. El libro nos cuenta sobre la pequeña Ota y su amigo Artemio, un perrito muy travieso. Se aventuran en la búsqueda del tesoro de huesos. Bueno, y la verdad estoy muy contenta y emocionada porque ya quería conocer a Ekaterina, escritora de ¿Dónde está Arte? Ya quería decirte que esta obra de arte es literalmente una obra de arte, tanto el cuento, sus personajes, sus ilustraciones, la historia. Es un cuento infantil, sin embargo tú me regresaste a esa niña, a esa Mirna de unos 9 años, donde todo era un asombro, era curiosidad y quería aventurarse a cualquier travesura o a cualquier aventura fuera de su casa. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Mirna, gracias a la universidad por invitarme a socializar este libro, a contarles de qué se trata. La verdad es que una de las inquietudes que me llevó a pensar en esta historia fue la necesidad de aproximar a los niños al arte. A los niños, a las niñas, a las infancias al arte. Y bueno, a las infancias, a las adolescencias y también, como bien dices, a la adultez, porque bueno, nunca se deja de tener esta ingenuidad y esta curiosidad, ¿no? Y el arte también es algo que para las nuevas generaciones también tengo esta sensación que aunque los museos tenemos ya muchos años haciendo un esfuerzo porque las infancias se aproximen desde un lugar mucho más, desde la experiencia del arte. También las ilustraciones, yo lo que quería era que fueran muy atmosféricas. Yo me aferré a tener un soporte visual en la historia, pero como decía Mirna, sí es una historia que pueden leer las infancias a partir de los 8 o 9 años, solos, ¿no? Solos y solas. Sí, puede ser una lectura acompañada, por supuesto, de niños más pequeños, pero a partir de esa edad es que ya pueden empezar, ya lo pueden leer solos. Pero es engañoso porque es un álbum ilustrado y podría parecer que es un libro para infancias más pequeñas, más infantiles, o sea que es para 6 años, para 5 años, ¿no? Y en realidad es una historia larga, ¿no? Se toma más o menos una media hora leerla. La propuesta, como les decía, o la invitación de este libro es a entender que el arte, más allá de ser un objeto o que esté adentro de una sala de un museo, es una experiencia y está hecha, pues eso, de nuestros sentidos, ¿no? Es algo muy sensorial y que uno construye también con el pensamiento, ¿no? Porque también somos pensamiento, somos, pues eso, estamos vivos, insisto, ¿no? Entonces, justamente yo lo que quisiera que las infancias acercara a cualquiera que lea esta historia, a que el arte puede ser, pues eso, es la vida misma, ¿no? O sea, es una experiencia, pero está hecha de sensaciones, ¿no? De memoria, de pensamiento, y además la construyes colectivamente, ¿no? Para contemplarlo. Le dice, el arte puede estar en la mirada niña, en la interpretación, pero aquí en estas salas no se toca ni se escucha, simplemente se contempla. No está disponible en claves ni en amigos imaginarios. No está para divertirnos, sino para hacernos pensar. Y sí está para hacernos pensar, pero este señor desespera muchísimo a Ota, y entonces ella empieza a llorar y dice, pues qué aburrido su arte. Al mío le gusta que le sobe la pancita, que le haga cosquillas detrás de las orejas, que le jale la colita, le brillan los ojos cuando me saluda, como los ojos verdes de esta señora que usted no me dejó escuchar. Y entonces está tan frita que dice, desearía que todos los señores insoportables desaparecieran, que se los lleven los extraterrestres. Entonces, bueno, este es un momento muy divertido, bueno, para mí es de mis momentos favoritos.